Hola, hola, ¿cómo están, estimados alumnos? Muy buenos días, bienvenidos. Reciban el saludo de su profesora Gaby Marchán, deseándoles que se encuentren muy bien. Mis estimados, ya estamos en la semana número 11, es la última semana del curso. Y bueno, estamos en la semana entonces de repaso y en esta oportunidad haremos un repaso del tema de la religión en el virreinato. Recordemos, no hay que olvidarse que los españoles cuando llegan al Perú en 1532, junto con ellos vinieron los sacerdotes, ¿no? Con el fin de catequizar a los nativos, es decir, de adoctrinarlos y de convertirlos a cristianos, ¿no? Siglo XVI, entonces, los religiosos se van a dedicar a la difusión del cristianismo, ¿no? Y bueno, pues los peninsulares, los criollos, los mestizos demostraron su profundo catolicismo, su profunda fe. En cambio, los indios, los nativos, ¿no? Ellos un poco como que no aceptaban la doctrina católica y seguían manteniendo sus creencias, ¿no?, religiosas de tiempos arcaicos. Ya en el siglo XVII, digamos, es donde se va a alcanzar el mayor fervor religioso. Es por eso que el poder religioso, digamos, el poder político, esa influencia religiosa por parte de la iglesia, ¿no?, va a ir en aumento, ¿no?, donde pues se van a construir además muchas iglesias, se van a construir conventos, ¿no?, principalmente lo que es en Lima, en Cusco, Huamanga, Ayacucho, Cajamarca y Trujillo. Entonces un fervor religioso bastante profundo, ¿no?, durante la época colonial. Pero hemos dicho que la iglesia en el Perú ya comienza a institucionalizarse en 1541. ¿Cómo estaba la organización de la iglesia? ¿Cómo se organizó la iglesia virreinal, ¿no? Estuvo dividida en lo que son los arzobispados, ¿no? Primero, en 1541, cuando es inicio de la institucionalización, es que se creó el obispado de Lima. Posteriormente, ese obispado, ¿no?, va a pasar, digamos, a la categoría de arzobispado. ¿Cuántos arzobispados hubieron? Dos arzobispados, uno en Lima y otro en Charcas, Bolivia. ¿Quién fue el primer arzobispo? Para no olvidarnos. Primer arzobispo, Fray Jerónimo de Loaiza, de la Orden de los Dominicos. El segundo arzobispo, Santo Toribio de Mogrovejo, considerado como el organizador de la Iglesia Católica. Hubieron cuatro obispados, ¿no? Cuatro obispados en Cusco, en Arequipa, Trujillo, Huamanga. El primer obispo fue Fray Vicente Valverde, ¿no?, obispo del Cusco, recuerda, de la Orden de los Dominicos. Este Fray Vicente Valverde, recordemos que fue el que llegó junto con los españoles en 1532, ¿no?, el que hizo el requerimiento al Inca Atahualpa. Cada obispado entonces se va a dividir en parroquias o también llamado curatos, ¿no?, curatos. ¿De quién va a estar a cargo estas parroquias? De los sacerdotes. Entonces, las parroquias constituían, como decir, los distritos eclesiásticos, ¿no? Entonces, en cada distrito eclesiástico, los sacerdotes estaban a cargo de evangelizar, ¿no?, no solo a la población española, sino también a los indios. Por lo tanto, ellos se encargaban de difundir la enseñanza cristiana, se encargaban los sacerdotes de administrar los sacramentos, ¿no?, los sacramentos. Por ello, entonces, de que los sacerdotes registraban todo lo que son los bautizos, los matrimonios, difundían las difusiones, las celebraciones en la misa. Ahora, los curas, ¿no?, los curas doctrineros, ¿no?, los curas que iban a adoctrinar a los pueblos de indios, pues los sacerdotes estaban obligados a catequizar a los indígenas en su lengua materna. Por ello hemos dicho que las diferentes órdenes religiosas, para poder cumplir con su misión de catequizar a los indios con mayor facilidad, tuvieron que aprender diversas lenguas. La lengua materna de los indios, el quechua, ¿no? Entonces, el quechua fue que muchos religiosos tuvieron que aprender para poder evangelizar a los indios con mayor facilidad. Entonces, a través de misiones, ¿no?, la evangelización consistía, pues, de alguna manera en realizar la misión evangelizadora, ¿no?, por
por las zonas más lejanas de nuestro país. Y fueron los jesuitas y los franciscanos quienes realizaron una destacada y magnífica labor evangelizadora, ¿no? A través de las misiones, especialmente esas zonas alejadas, que son las zonas de la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué lugares llegaron de la selva los jesuitas, ¿no? Maynas, ¿no? Lo que es San Martín, ¿no? Los franciscanos catequizaron, evangelizaron, realizaron sus misiones en la zona de la selva central. Entonces, una profunda obra misionera fueron que destacaron tanto los jesuitas como los franciscanos. Ahora, ¿y cuáles fueron las diversas órdenes religiosas que llegaron al Perú? Recuerden que con el inicio de la conquista llegaron a nuestro país diversas órdenes religiosas, todo con el propósito de difundir la doctrina de Cristo. La primera orden religiosa que llega al Perú son los dominicos, 1532, y uno de sus representantes, ya lo hemos dicho, fue Fray Vicente Valverde. Los dominicos también destacan porque ellos administraron el llamado Tribunal de la Santa Inquisición. También los dominicos fueron los fundadores, los que fundaron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. De igual manera, los dominicos destacan porque uno de sus representantes, como en el caso de Fray Domingo de Santo Tomás, ¿no? Fue el autor de la primera gramática o arte de la lengua general de los reinos del Perú, ¿no? Con un vocabulario quechua anexo. Los franciscanos fue la segunda orden religiosa que está llegando al Perú, ¿no? A finales ya de 1532, inicio de 1533, ¿no? Fue la orden con un mayor número de miembros en el Perú. Los franciscanos son reconocidos por su profunda obra misionera, ¿no? Como hemos dicho, en la selva central. Ellos llegaron a los lugares más recónditos del virreinato, ¿no? Con la finalidad de llevar pues la palabra de Dios a todos los indígenas. La tercera orden religiosa son los mercedarios. Los mercedarios están llegando en 1533. Ya esta orden religiosa ha sido pues, muy criticada. ¿Por qué? Por la acumulación de riquezas en cuanto a los bienes materiales. Ellos incursionaron en las haciendas, ¿no? Fueron propietarios de muchas haciendas, hicieron además, digamos, tratos, negocios con los encomenderos. Y también los mercedarios van a lograr controlar lo que es la Santa Inquisición, ¿no? Ya a mediados del siglo XVIII. Los agustinos fue otra de las órdenes religiosas que llegaron a nuestro país, ¿no? En 1551. Primero se instalaron en Lima, posteriormente en la sierra de nuestro país, ¿no? Incluso a las zonas altas de nuestro país, que es el Alto Perú, ¿no? Que es el actual Bolivia, ¿no? Bueno, predicaron con eficacia toda la doctrina cristiana, católica, todas las poblaciones indígenas del sur andino de nuestro país. Y los jesuitas, ¿no? Hemos dicho que ellos tuvieron una fuerte labor misionera en el Perú. ¿Cuándo arribaron al Perú los jesuitas? En 1568. Esta orden de los jesuitas, esta orden religiosa, fue fundada ¿por quién? Por San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. Entonces los jesuitas, ellos fueron fundadores de innumerables colegios, desarrollaron pues una intensa labor educativa, ¿no? A través de la fundación de muchos colegios, ellos fueron los primeros maestros, y también los fundadores de los colegios especiales, como lo hemos dicho, los colegios para caciques, ¿no? Se apoyaron pues en toda una profunda y poderosa maquinaria económica, ¿no? Acumularon muchos ingresos económicos, ¿no? Sus recursos económicos, además fueron también propietarios de innumerables haciendas, sobre todo las haciendas de la costa, ¿ya? Y pues también ellos ejercían un poder, ¿no? No solo político, sino también económico, pues debido a que ellos tenían autonomía propia, ¿no? O que era otorgada por el Papa, ¿no? Entonces, el gran prestigio e influencia en el ámbito político y económico que mantuvieron los jesuitas, ¿no? Y eso también a la corona española, digamos al poder político español, ya
era incómodo mantener, ¿no?, a esta orden religiosa. Es por ello que en 1667 los jesuitas fueron expulsados del virreinato del Perú, cuando reinaba en España Carlos III, ¿no?, por el rey Carlos III, y cuando en el Perú gobernaba el virrey Manuel Amat Dibín, ¿no? No solo del virreinato del Perú, ¿ya?, también fueron expulsados de España y de América. Lo que también tenemos que resaltar de los jesuitas, no te olvides que en 1603, ¿no?, el jesuita Ludovico Bertonio publica una gramática y un vocabulario de la lengua aymara. Entonces estos misioneros, ¿no?, establecieron su evangelización, su misión, sobre todo en la zona de Amazonía y en la zona de San Martín, en las zonas alturas de nuestro país como es Perú. ¿Qué técnicas, qué mecanismos utilizó la Iglesia Católica para poder evangelizar a los indios? Uno de los mecanismos que va a utilizar, pues, para la evangelización es a través de la catequesis. Entonces, a través de la catequesis, pues, los sacerdotes, ¿no?, explicaban el mensaje cristiano, bautizaban a los indios, impartían los sacramentos. También se utilizó la técnica llamada la extirpación de idolatrías. Recordemos, los sacerdotes pues siempre buscaron que los indígenas abandonaran sus creencias ancestrales, ¿no?, y se convirtieran a católicos. Sin embargo, muchos indios se rehusaban, ¿no?, a dejar sus prácticas ancestrales. Por eso es que los sacerdotes tuvieron muchas dificultades. Entonces los indios seguían profesando la religión de sus antepasados, ¿no?, que se realizaban a través de las hechicerías, ¿no?, seguían santificando las fiestas, seguían guardando los ritos, seguían haciendo sus oraciones, seguían protegiendo sus símbolos religiosos como las huacas. Por ello entonces, ¿no?, se va a realizar lo que se llama la extirpación de idolatrías. ¿En qué consistía? En buscar, en perseguir todos los hechiceros, les llamaban los ídolos religiosos, todo aquel que creía en dioses, ¿no? Les quemaban todo símbolo religioso, ¿no?, como son en el caso de las huacas, de las momias, ¿no?, que empezaron a quemar. Entonces, este procedimiento es que visitaban, ¿no?, los sacerdotes acompañados de militares, ¿no?, en los pueblos de indios para quemar todo símbolo cultural andino, ¿no?, como las huacas, ¿no?, que eran los lugares sagrados, ¿no?, y todos los ídolos que ellos iban venerando, ¿no? Y esta acción pues era cumplida por los sacerdotes, como en el caso de uno de estos sacerdotes conocidos, el sacerdote Francisco de Ávila y José de Arriaga, ¿no? Ahora, para poder mantener la pureza de la fe, la Iglesia estableció lo que se llama el Tribunal de la Santa Inquisición o del Santo Oficio. Este tribunal fue establecido en el Perú en el año de 1570, durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo. ¿Cuál era su objetivo de ese tribunal? Fue velar por los intereses de la Iglesia Católica. ¿Cómo así? Combatiendo todas las herejías, las brujerías, las religiones que eran ajenas a la fe católica. Entonces, ¿qué mecanismos utilizaba la Santa Inquisición? Utilizaba la tortura, ¿no?, para poder purificar el alma y así lograr obtener la confesión del inculpado. Entonces, luego de haberse, por ejemplo, declarado culpable, la persona recibía un castigo que le llamaban el auto fe, y eso se realizaba en la plaza de armas ante todos. Y las penas eran dadas desde azotes hasta ser quemados vivos, incluso en la hoguera. Pero este tribunal ya funcionó en nuestro país hasta el año 1814, ¿no?, cuando fue abolido por las Cortes de Cádiz, ¿no?, y luego gobernaba en Perú el virrey don Fernando de Abascal. Bien, y también tenemos que conocer y mencionar a los santos peruanos durante la colonia, pues, ¿no? Tenemos a Santa Rosa de Lima, ¿no?, a San Martín de Porres también. Santa Rosa de Lima, nacida en 1586, ¿no?, dedicó su vida a la caridad, al cuidado de los pobres, de los enfermos, ¿no? Y bueno, fue canonizada en 1671 por el Papa Clemente, ¿no?, y declarada patrona de América y de las Filipinas.
San Martín de Porres, pues mulato, hijo de un español y una esclava negra, dedicó pues su vida al cuidado de enfermos,